Hola a todos y todas, bienvenidos a esta sección del módulo 5 de Crianza para Ser. Venimos hablando del ser multidimensional, de las dimensiones distintas que tiene el campo energético humano, y ahora vamos a entrar a profundizar en cómo se regula y se equilibra este sistema energético. Veníamos con la pregunta de, bueno, ¿y entonces qué hacemos frente a esta cantidad de información? Frente a esta cantidad de dimensiones que tenemos ahora que atender, ya no solo la física, ¿no? Pareciera como que un alivio en cierto sentido decir, bueno, no solo somos un cuerpo y tenemos una conciencia de unidad y somos un campo energético, todo esto que venimos conversando, pero también puede ser una carga si lo tratamos de comprender solamente desde el contexto de la mente racional y del paradigma que nos viene enmarcando. Porque la pregunta que hacíamos era, bueno, ¿yo qué hago con toda esta información? Ya no solo tengo que tener en cuenta un cuerpo físico o un mundo material que tiene unas funciones y unas reglas, ¿no? Que tiene unas normas y leyes, el mundo de las formas físicas, la física clásica, con todas las leyes que operan, sino que además tengo que tener en cuenta otros planos y otras dimensiones de la existencia, las emociones, la mente, y ahora también hablamos de unos campos energéticos y sutiles, todo interrelacionado con un universo entero, con un campo energético cósmico, en donde todo está relacionado con todo, en donde todo interfiere, en donde todo afecta de una u otra forma a lo demás. Esto en algún punto parece demasiado, que era un poco lo que retomaba yo en la última sección de este punto en mi vida en donde yo digo, bueno, yo cómo puedo tomar toda esta información y cómo la puedo procesar. Y aquí es donde entra algo muy interesante que nos empieza a simplificar la vida y que tiene que ver con todo lo que venimos hablando antes y de las herramientas que venimos conversando también. Y es que no lo tenemos que entender todo, no lo tenemos que saber todo. Justamente se trata de no comprender con la mente racional, de no analizar absolutamente todo, de tratar de retener toda la información, sino más bien de soltar, de vaciarnos, de dejar de tratar de entender, que esto es la gran novedad que nos trae este paradigma. Se trata como de desaprender muchas de las cosas que venimos aprendiendo para poder simplemente desocuparnos de tanta información como cuando desocupamos el computador y la memoria de tantos datos viejos que ya no nos sirven, de tantos archivos que ya no vamos a necesitar y hacemos un proceso de limpieza, algo así es este cambio de paradigma, para poder entender que somos, retomando la metáfora del internet, más bien una antena dispuesta y disponible a recibir la información de un campo que todo el tiempo se está renovando e informando de todo eso que es relevante para nosotros aquí y ahora, en este presente, que es lo que realmente nos importa. Todo lo que pasó antes no tiene tanta relevancia para nuestro presente en este sentido. Puede ser que esa información de antes está puesto en este campo de información, no se pierde, porque el campo de información contiene todos los tiempos, todas las épocas históricas. Es un montón, son datos y datos. Toda la biblioteca de todo lo que ha ocurrido en el universo está ahí. Pero yo no lo tengo que tener todo, yo no lo tengo que almacenar todo. Y en cuanto al ser multidimensional que veníamos hablando, entonces tenemos una comprensión de que todas estas dimensiones que somos, que están perfectamente coordinadas entre sí y que están con una correspondencia a un centro energético de nuestro cuerpo físico también, que puede procesar esa información, entonces podemos entender que hay una inteligencia también, no solo una inteligencia mayor en todo el cosmos, sino una gran inteligencia en eso que somos como seres humanos. Somos una tecnología perfecta, no solo una máquina biológica, como hemos entendido muchas veces, sino somos una tecnología de alta calidad, de una gran perfección, que tiene todo alineado entre sí y que cuenta con un sistema de equilibrio propio. ¿Esto qué quiere decir? Que todo se va alineando uno con lo otro de una manera perfecta y a su vez se va equilibrando con el entorno también.
es un equilibrio hacia adentro, en el sentido de el campo del ser humano sabe cómo equilibrarse entre sí en todos estos campos, cómo alinearse, y al mismo tiempo con su entorno, en un proceso de homeostasis, en donde lo que va necesitando para poder seguir evolucionando lo va tomando de su entorno, y a su vez el entorno se va nutriendo de todo lo que esta máquina, por así decirle, o esta antena humana va pudiendo entender y va pudiendo aprender. Es un sistema de retroalimentación permanente entre lo macro y lo micro, entre el universo que es el cosmos, la gran conciencia, y cada uno de los seres humanos, ¿no? Es muy bello verlo de esta manera. Es una inteligencia perfecta que se va sincronizando. Y esta palabra me gusta mucho en este nuevo paradigma. Es una sincronía, es una sincronización permanente. Es una antena que todo el tiempo se está alineando. Todos estos campos energéticos se van alineando cuando hablamos de alinear los chakras, por ejemplo, que muchas veces no entendemos. Todos estos centros se van alineando uno con el otro, y a su vez con cada uno de los centros energéticos que le corresponden, y a su vez con ese entorno que le corresponde también, en una perfecta sincronía, para que nosotros podamos actuar de una manera natural. Solo va ocurriendo este proceso de equilibrio. Nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Nosotros no tenemos que estar pensando de la misma manera que no pensamos cómo funciona un computador para que nos dé la información que buscamos en internet, y no tenemos que pensar cómo es que funciona el disco duro, cómo es que funciona la memoria local, cómo es que funciona la red, el módem. No lo tenemos que saber. Nosotros confiamos y sabemos que hay alguien que está a cargo de eso, que hay muchos técnicos que pueden hacerlo, y nosotros simplemente buscamos y esa información llega. De esta manera funcionamos como colectivo, como humanidad. Cada una de esas personas es una antena que se sincroniza con un campo, y cada una de estas personas, en su única forma de estar, tiene una forma de estar con una información que sabe, que tiene, que conoce, que es como nuestro propósito. Cada uno tiene un código de eso que puede aportar al mundo en esa forma única que es, y va a su vez retroalimentando al campo para que el campo pueda alimentar a otros seres humanos en una red infinita de muchas personas. De esa manera, lo que una persona puede conocer a mí me va a servir sin que yo tenga que saberlo también, sin que yo tenga que retener. Y el aprendizaje ocurre de esta manera. El aprendizaje de un niño o de una niña, también de un adulto, pero para volverlo a poner en el contexto de la crianza y la educación, ocurre de esa manera. Este niño, en su infinita sabiduría interior, ya hemos hablado del sabio interior, ahora estamos entendiendo a qué refiere este sabio interior, es esta inteligencia perfecta que tiene un código, por así decirlo, una forma de estar en el mundo particular, que tiene un propósito particular, y que en su infinita inteligencia sabe lo que necesita para poder evolucionar. Lo sabe. Y entonces, si está sintonizado y todos estos cuerpos que hemos hablado están alineados entre sí, estas dimensiones del ser están alineadas entre sí, pueden tomar la información del campo, de ese gran campo de información que somos todos los seres humanos, con todos los otros objetos y con todos los otros seres que compartimos. Tomar esa información para poder procesar esa información y poder devolverla también a su vez al campo. Es un intercambio permanente y nosotros no tenemos que hacer nada. Es decir, nosotros como seres humanos estamos diseñados para podernos equilibrar de una manera espontánea, para saber qué necesitamos. Ahora vamos a ver un poco más cómo funciona esto, pero en esta sección me interesa dejar esto establecido, y es, tenemos esa inteligencia de regulación, de autoequilibrio, de sintonización automática. Sabemos, tenemos un modo automático, no tenemos que hacerlo manualmente. Sabemos cómo funcionar, sabemos cómo tomar del campo de información todo aquello que necesitamos para no solo sobrevivir, que esa es una función solo del cuerpo físico, sino también para poder cumplir todas nuestras otras funciones, para poder cumplir el propósito que tenemos dentro de
dentro de este entramado, para poder autorrealizarnos, para poder evolucionar, para poder tener relaciones satisfactorias, para poder estar saludables. Y cualquier problema, como ya hemos establecido, pero dentro de este contexto nos va a quedar un poco más claro, cualquier síntoma, cualquier problema, cualquier accidente, cualquier cosa que parezca no funcionar, no es tanto un problema a resolver, sino es un sistema de alarma de este sistema perfecto que somos, que nos dice que hay algo que no se está pudiendo alinear por sí mismo, que hay algo que necesita un ajuste para que nosotros podamos llamar a la conciencia, decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué momento nos desalineamos? ¿En qué momento no estamos atendiendo esto? Y entonces poder ajustar lo que sea que estamos ajustando, ya sea de nuestro cuerpo físico o de nuestras emociones o de nuestro entorno, para volver otra vez a ese equilibrio natural. Y confiar, como veíamos en las herramientas, se trata simplemente de saber que contamos con esa inteligencia y confiar en que eso va a ocurrir, que nosotros no tenemos que hacer nada. Y por eso este módulo se trata de el arte de no hacer nada. Como simplemente confío en que eso va a ocurrir y que si no está ocurriendo, lo único que necesito es estar presente, porque en la presencia yo voy a conectar con esa sabiduría, me voy a alinear con mi alineación natural y voy a saber qué es lo que necesita atenderse, qué es lo que necesita ajustarse, qué es lo que necesito aprender. Así que ese es este sistema de autorregulación, y si aprendemos a confiar en que eso está dado, nuestra vida es mucho más sencilla.